Un cordial saludo para todos y para todas, bienvenidos a su clase de química. Hoy vamos a hablar acerca de una pequeña introducción a la tabla periódica. Recordemos que en clases anteriores hablamos acerca de la configuración electrónica o distribución electrónica, que es la manera en la cual los electrones se organizan dentro del átomo en diferentes niveles, subniveles, orbitales, para tener un estado energético pues lo más bajo posible. Hoy vamos a mirar cómo se relaciona esto con la tabla periódica. Sin embargo, pues si usted no tiene su tabla periódica a la mano, le recomiendo que abra una pestaña donde pueda observarla, o que si la tiene en físico mucho mejor, vaya y la busque, pause el video, vaya y la busque y la traiga porque la vamos a necesitar mucho. Bien, si ya todos tenemos nuestra tabla periódica a la mano, entonces antes de entrar a la relación de la configuración electrónica con la tabla periódica, hablemos un poquito acerca de la historia de la tabla periódica. Esto surge desde hace cientos de años, cuando se concebía que solo existían 4 elementos, que era tierra, aire, fuego y agua. Durante muchos años la humanidad creyó que todo lo que existía y lo que conocíamos estaba formado por esos 4 elementos. Esa es una teoría aristotélica desde antes de los años 1500, hace muchos años. Pero resulta que la ciencia fue evolucionando y se fue descubriendo y fue cambiando el concepto de elemento. Y entonces los seres humanos empezamos a trabajar y a descubrir nuevos elementos, metales, no metales, bueno, en fin. Y entonces, al ir descubriendo nuevos elementos que tenían diferentes características, pues surgió el problema de cómo organizarlos de una manera en la cual se puedan analizar mejor. Entonces, cuando había alrededor de 50 o 60 elementos químicos, hubo varios personajes que participaron en esto. Más de 20 personajes tuvieron que ver con la organización de la tabla periódica. Los más representativos los vamos a mencionar aquí de una manera superficial por tiempo, pero les recomiendo que puedan ir a internet o a los libros y buscar la historia de la tabla periódica y los aportes de cada uno de los investigadores o científicos que participaron allí. Entonces, una de las primeras organizaciones fue la de un señor de apellido Daubeney, que organizó la tabla periódica por grupos de A3. Entonces organizó elementos que tenían características similares y formó varios grupitos de A3 y les llamó las tríadas. Entonces en la historia se conoce como las tríadas de Daubeney. Luego de él pasaron muchos años y varias personas participaron en esto, y apareció un señor que se llamó Newlands, de apellido Newlands, que organizó ya no los elementos químicos por tríadas, sino por octavas, es decir, grupos de 8. Y él hizo una analogía con la escala musical, porque pues, para los que saben algo de música, la escala musical tiene 8 tonalidades: do, re, mi, fa, sol, la, si, y vuelve a do. Entonces él organizó los elementos químicos en octavas. Sin embargo, la comunidad científica de ese tiempo no lo reconoció, por el contrario se burlaron de él y dijeron que no era válido su estudio. Y luego pasaron algunos años y apareció un señor que era de apellido Mendeleev, es un ruso, Dmitri Ivanovich Mendeleev. Él organizó una tabla periódica y el patrón que utilizó fue que las organizó los elementos por masas atómicas. ¿Sí? Por las masas de los elementos los organizó en orden creciente, es decir, del que pesa menos al que pesa más. Algún dato curioso acerca de Mendeleev es que él logró predecir. Cuando Mendeleev organizó la tabla periódica, tenía alrededor, si no estoy mal, de 62 o 65 elementos químicos conocidos. Y luego él, después de que organizó una tabla parecida a la que contamos hoy, él predijo que había algunos elementos químicos que no conocíamos todavía, pero que existían, que faltaba descubrirlos. Y en su tabla periódica dejó algunos espacios en blanco donde los elementos químicos que habríamos de descubrir iban a encajar. Lo curioso es que, bueno, él no le acertó a todos, pero sí logró predecir a algunos que encajaron posteriormente. Después de que él ya murió y todo, los científicos siguieron investigando y descubrieron nuevos elementos que encajaban en los lugares que él dejó. Entonces fue un aporte muy, muy grande. Sin embargo, la tabla periódica que tenemos hoy en día no es la de Dmitri Mendeleev, aunque tiene como base esa, porque después de él vinieron otros científicos, Lothar Meyer, otros, que
pues que le dieron un orden pues un poco mejor porque ya había muchos más elementos. Hoy en día contamos con 118 elementos, algunas tablas como este traen hasta 131, pero 118 son aquellos de los cuales hay datos. Bien, hay propiedades registradas, entonces 118 elementos pues ya tocaba darle un orden diferente. Sin embargo, los invito a que puedan consultar, ver videos en YouTube que nos permitan enriquecer la historia de la tabla periódica. Bien, hasta llegar a la que tenemos hoy en día, la tabla periódica de los elementos químicos que conseguimos en una papelería o en internet de manera muy sencilla. Quiero explicarles hoy cómo funciona la tabla periódica, no sé si me puedan observar muy bien ahí. Entonces voy a hacer un dibujo rápido aquí en mi tablero de cómo es más o menos la estructura de la tabla periódica hoy en día. Nosotros tenemos así y en la mayoría de tablas periódicas hay otros elementos acá. Bien, entonces la tabla periódica está organizada de diferentes maneras, ¿no? Yo les dije que esto tenía una relación con la distribución electrónica y es así. Entonces nosotros tenemos, pero antes de explicarles eso tenemos que entender un poquito la tabla periódica. Si usted la observa, ella está dividida en columnas y en filas, ¿bien? Entonces usted puede observar que esas columnas son 18, usted puede contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a la última columna hay 18. Esas columnas se llaman grupos. Y tenemos las filas que son horizontales y se llaman periodos. ¿Bien? Columnas que son grupos, filas que son periodos. Grupos tenemos 18, periodos tenemos 7. Bien, ahora, esos grupos tienen un número que los identifica. Entonces podemos poner del 1 al 18, ¿sí? Es la manera más sencilla de numerarlos, los grupos del 1 al 18, o hay otra numeración que este es los grupos A, miren, y estos grupos B. Bueno, entonces podemos tener los grupos A, que son el 1 y el 2, y del 14 al 18, grupos A, o los grupos B, que van del 3 al 13. Bien, ahora, ¿cómo se relaciona esto con la configuración electrónica? Entonces, los grupos 1 y 2, que si los miramos con la letra A sería el 1A y 2A, son los que terminan, su configuración electrónica termina. El grupo 1A termina en S1 y el grupo 2A termina en S2. Rápidamente hagamos la configuración electrónica del litio. El litio que está aquí es número atómico 3. Entonces yo puedo hacer 1s2, 2s1. ¿En qué termina? En S1. Si ustedes hacen la configuración electrónica de todos los elementos del grupo 1 o del grupo 1A, entonces todos van a terminar en S1. Por consiguiente, si usted hace la configuración electrónica del grupo 2 o del grupo 2A, lo que pasa es que cuando están en romano, cuando están con el número, con la letra A, perdón, están en romano. 1A es este, el 1 es el 1A, el 2 es el 2A. Entonces los del 2 o del 2A terminan en S2. Aquí continuamos, ¿no? Este sería el 3A en romano, 4A, 5A, 6A, 7A, ¿sí? Perdón. Acaba hasta el 12, perdón, del 3 al 12, acaba del 13 al 18, discúlpenme. Entonces, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. ¿Bien? Entonces, los que terminan en los del 3A o el 13 terminarán en P1. ¿Sí? Hagamos el boro está ahí. Boro es número atómico 5. Entonces será 1s2, 2s2 y 2p1. Termina en P1. Entonces los del grupo 13 o 3A terminan en P1. Los del 14 o 4A
en P2. Así sucesivamente, el 15 o 5A, P3. El 16 o 6A en P4. El 17 o 7A en P5. Y el 18 u 8A termina en P6. Es decir, si yo hago una distribución electrónica de cualquier elemento y termina la distribución electrónica, su último valor termina en P4, es decir, ese elemento va a estar en el grupo 6A o en la columna 16. Permítanme, yo borro acá y los pongo mejor. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Si yo hago una distribución electrónica y la distribución electrónica termina en S2, ese va a corresponder al grupo 2A. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo relacionar la configuración electrónica con los grupos de la tabla periódica. Bien. También están los grupos B. Bien. Entonces yo tengo acá que son los grupos 3 al 12. Esos grupos B van, entonces acá empieza 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, y luego hay tres columnas que son el 8B, luego viene el 1B y el 2B. Acá 4B, 5B, 6B y 7B. Hay una curiosidad y es que el 8B abarca tres columnas. Son elementos que tienen propiedades muy similares, etc. Entonces, los del grupo B, que son estos de acá de la mitad, son aquellos cuya configuración electrónica va a terminar en D. Entonces, los del 3B van a terminar en D1, los del 4B en D2, los del 5B en D3, y así sucesivamente. Como son 10 grupos, pues, y el subnivel D va hasta el número 10, pues apenas van a encajar, ¿no? D7, D8, D9 y D10. Entonces, si yo hago la configuración electrónica y me da la última parte de su configuración electrónica termina en D6, pues me voy acá. D6 corresponde al grupo 8B, la primera fila del grupo 8B. Si termina en D9, corresponde al grupo 1B o al grupo 11, ¿no? Ya ustedes van a ir, a medida que vayan manejando la tabla periódica, se van a ir dando cuenta que pueden manejar la numeración en números arábigos, o sea, del 1 al 18, o en números romanos, los grupos 1, 2A y 3 al 8A, o los grupos B. Y lo último es los elementos de la parte inferior, que son aquellos que terminan en la letra F. ¿Bien? Son 14, pues F1, F2, F3, F4 hasta el F14. Bien, ya ustedes podrán ir comparando con su tabla periódica, que aquí la tengo, ¿sí? No sé si alcanzan a ver bien. Grupos A, grupos B, grupos, bueno, estos les llamamos elementos de transición interna. Bien, esto sería como un vistazo muy rápido, ¿no? Entonces, a modo de ejercicio podrían tomar su tabla periódica y yo les podría preguntar, busquen el elemento oxígeno. Entonces, rápidamente miramos que el oxígeno está aquí en la parte superior derecha y está, entonces, ¿en qué grupo está? Está en el grupo 16 o 6A. ¿Y en qué periodo? Está en el periodo 2. Periodo 2, grupo 16. Rápidamente busquemos el hierro. El hierro está aquí, está dentro de los grupos B. Y entonces, ¿dónde está el hierro? Está en el periodo 4, entonces buscamos el periodo 4 y el grupo 8B, primera fila, o el grupo 8. ¿Bien? Y ustedes pueden encontrar la tabla periódica, si yo les digo qué elemento está en el grupo 1, periodo 5. Entonces ustedes vienen, grupo 1, periodo 5, y van a encontrar que es el rubidio. Es una manera de organizar los elementos por grupos o por periodos. Entonces decimos que esta es la zona S, la zona P, la zona D y la zona F, si queremos clasificarlos por configuración electrónica. ¿Bien? O si queremos clasificarlos por grupos, estos son los grupos A, estos dos, los grupos B y los elementos de transición interna.
Bien, o los grupos, bueno, como quieran llamar, grupos A, B y E y transición interna, o la zona S, la zona P, la zona D y la zona F. Bien, otra manera de clasificar que tiene la tabla periódica es según las características de los elementos. Bien, entonces ustedes observan que su tabla periódica tiene colores. Ellos diferencian los elementos por colores. Yo voy a borrar estos apuntes, espero que ya hayan escrito. Algo bueno de la virtualidad es que usted puede pausar el video y escribir lo que quiera y luego lo vuelve y lo pone. Y no debemos devolvernos. Entonces, voy a borrar ahí para poder explicar lo siguiente. Entonces, ustedes observan que hay como diferentes colores por cualquiera de los lados que lo observemos y esos colores obedecen a una clasificación. Entonces, ustedes miran que estas dos columnas generalmente tienen un color, el mismo color, ¿bien? Y que ese color es similar a unos que hay acá. Hay una especie de escalera y estos tienen un color acá, ¿bien? Una especie de escalera ahí que va hasta aquí abajito, ¿bien? Luego estos tienen otro color, los que están aquí en la última columna tienen otro color, le voy a hacer rayas ahí con color verde. Luego estos le voy a hacer rayas así para diferenciar, tienen otro color. ¿Sí? De pronto estos tienen un color diferente y estos tienen otro color diferente. Cada uno de estos grupos tiene un color distinto. ¿Por qué? Porque la tabla periódica nos permite clasificarlos por algunas propiedades que ellos tienen. Los elementos de las dos primeras columnas los llamamos los metales. ¿Ven? Los metales del 1 serán los metales alcalinos y los metales del 2 los metales alcalinoterros. ¿Por qué el hidrógeno no tiene el mismo color que estos? Porque el hidrógeno no es un metal. Él está allí por otras razones, porque su configuración electrónica termina en S1, entonces él debe ir ahí. Pero no es un metal, por eso está de un color diferente. Estos de acá son metales. ¿Bien? Todos los que están en los grupos B, o sea, del 3 al 13, perdón, del 3 al 12, les llamamos metales de transición. O sea, son metales también, pero tienen unas características diferentes a estos, que más adelante los explicaremos. Dentro de estos metales tenemos unos conocidos como el magnesio, el calcio, ¿sí? El sodio, por ejemplo. El potasio, que para nosotros tal vez no sean metales porque uno dice, el potasio está en el banano, ¿cómo puede ser un metal? Es un metal. El potasio en estado puro es un metal, lo mismo que el calcio. Aquí en estos metales de transición tenemos unos muy conocidos, por ejemplo tenemos el hierro, el oro, el cobre, el zinc, la plata, bueno, etcétera. Hay muchos acá que son conocidos para nosotros que utilizamos para hacer herramientas, bicicletas, vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí me quiero detener un momentico, es porque acá en esta división ustedes pueden observar en su tabla periódica que en esta parte va a tener algo así que dice no metales. Pero ¿cuáles son los no metales? Son aquellos que tengo yo acá subrayados en negrito. O que en la escalerita de color que la mayoría de tablas tienen, están encima de la escalera. O sea, los que están acá por encima. Son no metales, o sea, elementos que no son metálicos. Claras muestras, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno. Ellos son elementos que no son metales y están ubicados acá. ¿Bien? Estos que están aquí por debajo también son metales. Una clara muestra es que son, por ejemplo, el plomo. El plomo lo utilizamos para hacer balas, ¿no? Para hacer cosas no muy buenas, pero el plomo es un metal, está aquí. Pero hay una curiosidad y es que los elementos que están en esta zona, que están muy pegados a la escalera, ¿sí? O sea, están en todo el límite, porque acá es donde es el límite entre no metales y metales. Los que están ahí les llamamos metaloides. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunas ocasiones se comportan como metales y en otras ocasiones se comportan como no metales. Ejemplos, por ejemplo, el arsénico, el antimonio,
el polonio, el germanio, el silicio, son elementos que son metaloides, o sea, a veces se portan como metales, a veces se portan como no metales, dependiendo de las circunstancias, de las condiciones en las que se encuentran. Bien, entonces vamos, metales acá y acá, metales de transición, no metales. Los de la última columna son gases nobles. Reciben ese nombre porque son elementos que son estables químicamente, gases nobles. Telenio, neón, argón, criptón, bueno, ustedes los tienen ahí en su tabla periódica, los gases nobles. Y los últimos elementos son los elementos que están acá en esta zona, que los llamamos elementos de transición interna. Varios de estos elementos hay unos elementos que son naturales, es decir, que se encuentran en la naturaleza. Un ejemplo, pues el uranio, el plutonio, están en la naturaleza y son elementos pesados, pero hay otros elementos que están dentro de esta clasificación que no son naturales, sino que han sido creados por el ser humano en ciertas condiciones. Bien, entonces esto a grandes rasgos es una introducción a la tabla periódica, para que ustedes y yo vayamos entrando, conociéndola, sabiendo qué es un periodo, qué es un grupo. ¿Cómo hago para saber si un elemento es metálico o no es metálico? Pues lo buscamos en la tabla periódica. ¿Qué tiene que ver la configuración electrónica con la tabla periódica? Ya lo vimos, dependiendo de la última letra en la que termina, se ubica en un grupo de la tabla periódica. Y con esto hemos terminado nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado, que sea de utilidad. Déjenme saber sus comentarios, si estuvo bien o mal, y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.